Shalom, yo soy Pinchas Shechner, que en 1963 hice el Aliyá de Costa Rica a Israel. Yo nací en 1942 y tuve el honor de estar entre los fundadores de la Nueva Tzioné en Costa Rica. Ok, eso es una pregunta larga y una respuesta larga. Saber de los movimientos juveniles, pues yo era uno de los pocos que sabía de eso en la comunidad de Costa Rica, porque muy pocos eran tan dedicados como yo a entender la historia de los judíos en Europa. Y entonces había leído a Sholem Ash y a Sholem Aleichem, que tienen libros, Las Tres Ciudades, In the Strum, en La Tormenta, que tienen novelas que hablan del judaísmo en Europa. Y entonces ya sabía que había movimientos juveniles, pero no entendía cómo es que eso trabajaba. Los demás, un poco Mordejai, es decir, mi amigo, yo era amigo, éramos muy amigos, él era mayor que yo, pero éramos muy amigos, Mardocheo Staropolsky, también era con quien se podía hablar de judaísmo y de la historia del judaísmo. Pero el gran descubrimiento fue la visita de un garín de Argentina y Uruguay, del Hashomer Hatzair. Ellos hicieron un tour muy largo desde sus países, desde Argentina y Uruguay, y fueron a visitar a las comunidades de Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, y después hicieron Aliyá. Entonces ellos pidieron a las comunidades donde iban a estar que albergaran a los javerín del garín que iba a ser Aliyá en las casas de la comunidad. Cada jarutz se iba a instalar por una semana en una casa judía en cualquiera de los países donde estuvieran. Y así hicieron en San José, y llegaron como 30 muchachos, Janijín de la Shomer Hatzair de Argentina y Uruguay, y entonces durante una semana vivían en 30 de las familias de la comunidad. Ya era una oportunidad de pasar las ideas de qué es lo que estaban haciendo en su vida, qué es lo que ellos creían que debía ser su comportamiento, por qué querían ir a Israel. Y entonces estas ideas estaban difundidas por el hecho de estar viviendo en esas casas. Y además, en las tardes venían al centro de la comunidad, a la par del Shil, había una plataforma pavimentada, y en esa plataforma bailaban jora, cantaban canciones en hebreo modernas, y hablaban con nosotros, que nosotros estábamos como si llegar a un circo, a una ciudad, más que eso. Y toda la comunidad judía, los jóvenes de la comunidad judía, bueno, también los mayores, venían a ver qué era eso. Cuando ellos se fueron, cuando se acabó esa terremótica, era un terremoto en la comunidad, terremótica visita, 4 personas decidimos que nosotros vamos a hacer un Ken en Costa Rica. Y los que decidimos eso, que nos íbamos a dedicar a eso, eran Mordejai Staropolsky y Jaime Mikoski y Nesca, que ahora no me acuerdo el apellido de soltera, Nesca,
me perdona Nesca que no me acuerdo el apellido antes de casada. Y nos reuníamos y comenzamos a escribirnos con la Sochnut. Y fue más que ahí comenzó la gran pregunta, con esas primeras discusiones. Esa era la gran pregunta que teníamos en la Anagá. Nosotros éramos la Anagá. Y nos discutíamos mucho, porque no sabíamos qué hacer. Y no sé quién hizo la iniciativa. También hicimos Peulot, comenzamos a enrolar Javerim, comenzamos a enrolar muchachos. Muy fácil se hizo, porque todos los papás venían de Polonia y todos querían que los judíos, que los lazos entre judíos se mantuvieran en la colonia, aún desde la niñez. Y entonces no hay ningún problema, le decíamos a los papás. A algunos les gustaba que las Peulot fueran en Shabbat, pero por fin comenzaron a llegar y nos acostumbramos que el Shabbat a las 4 íbamos al Ken, o a las 3, y a Peulá, y no teníamos material de qué se habla, qué canciones cantamos. Era no teníamos con qué, pero había muchos niños que les gustaba venir y jugar, como los Hanijim que Benei Midbar, los de 10 años, siempre tienen el placer de jugar uno con otro. Llegamos al mes de estar trabajando, ya teníamos como 10 Hanijim o 20 Hanijim, ¿no? Pero el problema no era cómo conseguir a los Hanijim, el problema era qué hacer con ellos durante la Peulá. No teníamos mucha idea de eso. Entonces, no sé quién fue la iniciativa. Puede ser que de la Sochnut nos dijeron tengan contacto con los movimientos de México, o fue iniciativa de México, que nos telefonearon, nos mandaron una carta de la Nueva Nación de México, que ellos tenían un majón, se estaban haciendo un majón, creo que fue en el 56, 57, 58 hicieron un majón, y yo fui a ese majón, y cuando acabamos el majón en una ciudad que se llama Cuautla, en México, cuando se acabó el majón, me quedé en la casa ya se me olvidó el nombre, una casa judía en México, y fui a visitar a todos. Me llevó al Ken de la Shomer HaTzair, me llevó al Ken de Portnoy, la familia Portnoy de México. El muchacho me llevó a ver de un Ken a otro Ken, cada día otro Ken, o dos Ken. Y cuando llegué a los Shomer HaTzair no eran tan simpáticos como los que llegaron a Costa Rica. Estaban muy orgullosos de su movimiento juvenil y eran muy extremistas. Los mexicanos es un carácter. Si son algo, son algo. Es decir, lo que me extrañó más fue que había la foto de Ben Gurión, de Herzl y otro señor con a la misma estatura, y les pregunté quién es este señor. Entonces me contestaron como sorprendidos de mi ignorancia: Máximo Gorki, una personalidad del comunismo. Y yo me asusté de la respuesta, pero fueron gentiles, me explicaron qué son las Peulot, qué hay que hacer, y yo sabía que se decía
que era ir a la Shomer Seir, en una cosa no hubiera problema. Materiales educativos, que se hace en una peulá, canciones, todo tenían y se podía hacer. Ok, salí, fui después al Bnei Akiva. Bnei Akiva, en realidad, me regañaron. Ellos me vieron entrar al Ken sin kipá. Me preguntaron si yo me ponía tefilín y cómo se le ocurre a usted, un muchacho judío, no, que ustedes no rezan. Bueno, ustedes no, me dieron a entender que como yo no quería que mi gente, yo sabía que mi gente en Costa Rica no iban a ponerse en eso de cuidar mitzvot y todo eso, y me regañaron. Entonces, porque yo no me estaba portando bien como judío o religioso. Después estuve en Anuar Aoved Alomed. Había otro movimiento, pero bueno, no me hablaron. Anuar Accioní no fui, porque yo estuve un majón completo con ellos. Estuve una semana en Cuautla. Entonces ya sabía de qué se trataba, cómo era, y la pasé muy bien. Era muy apropiado para nosotros. Y entonces vine de vuelta y comencé a decir, le comencé a reportar a los otros tres, a Nesca, Mordejai y a Jaime, y ellos comenzaron, me dieron a entender claramente que ellos no iban a ir a Israel, que ellos estaban a punto de terminar el bachillerato, y como yo estaba en el cuarto año del liceo, no, en el tercer año del liceo, era relativamente muy joven, pero me dijeron, vos tenés que encargarte de esto, nosotros nos vamos a ir y vos seguir el trabajo. Y de veras ellos se fueron a estudiar, Mardo se fue a estudiar a México, Jaime se fue a estudiar a Israel, en el Technion, y yo seguí, organicé una anala nueva. Jaime Cos, que ahora vive en Samara, saben de la familia de Jaime Cos, nos ayudó mucho, un tipo con una capacidad de organización increíble. Fue donde la policía y se consiguió que la policía nos diera tiendas de campaña. Fue, creo, donde la lechería de Dos Pinos, les pidió permiso que hiciéramos un mahané en las colinas. Organizó los transportes, bueno, y yo era el ideólogo, el que hablaba de cómo íbamos a vivir en Israel, cómo teníamos que comportarnos, qué teníamos que saber del pueblo judío. Y en el 59 llegó una invitación de ir al Mahon de Hutzlares, y por supuesto me invitaron a mí, ellos ya sabía, ellos nos escribíamos, entonces ya sabían quién era. Y me dijo, usted, quisiéramos que venga por un año para acá, para que usted aprenda qué es. Tenemos un Mahon que viene gente para ser dirigentes de los movimientos juveniles de Argentina, Chile. Estuve ahí, viajé. Esta vez a México fue a cuenta de mi papá, pero a Israel fue a cuenta de la Sochnut. Y estudié ahí todo el año. Es un instituto que existe todavía, el Mahon Lemadrejei Hutzlares. Y yo sé que el Ken de ahora también lo sucede. Y ahí estudié con profundidad qué más y qué peulot se pueden hacer. Ok. Yo les conté la vez pasada
que después del Majón en México, fui a visitar los Kenim el Ken de todos los movimientos juveniles de México, excepto el Anuar, porque con el Anuar estuve en el Majón. Y tuve la impresión de que la filosofía, la ideología de la Nueva Sioní era la más adaptable para la comunidad. Y regresé con ese concepto a Costa Rica y les expliqué a Jaime y a Mardo que yo eso es lo que creía, pero ellos me dieron a entender que como yo iba a estar, como yo tenía que ser responsable y me estaban dando las, ¿cómo se dice? Los caballos que tenían, me estaban mandando las riendas, dijeron, vos vas a manejar esto, y eso es lo que te parece y hay que aceptarlo. Y en la misma tarde, como les conté en el Ken, en la misma tarde me senté a escribir una declaración pomposa, yo ahora me río de la pomposidad, que decíamos, nosotros, los representantes de la juventud judía de Costa Rica, declaramos que vamos a crear un movimiento juvenil anexo a la Nueva Sioní. Y así, con todo ese documento, lo mandamos al Departamento de Juventud de la Sochnut, a Yehudit, y ellos comenzaron a mandarnos una cuota de dinero para que hiciéramos compras. La primera compra que hicimos con esa plata fue stenciles, habían stenciles para publicar, todavía hay, no hay, ya no hay. Pero eso era para hacer publicaciones. Y la idea fue aceptada y yo sé que en mi conciencia yo sé que tengo razón, que hice una buena escogida. Pensamos en la idea a continuación de la visita. Nosotros queremos que haya movimiento en la juventud de Costa Rica, como en Argentina y en Uruguay y en otros lugares. Lo que es importante es decir que ellos eran mayores, yo era muy, muy joven, entonces para intervenir con la comunidad, por ejemplo, lo más importante que hicimos al principio fue apoderarnos, porque eso era la palabra, de un edificio que estaba vacío a la par del Shil. Construyeron el Shil y en el mismo bloque, era como una hectárea o algo así, había un edificio con paredes de fibrobagazo, no muy, y con unos cuantos hadarim, unos cuantos cuartos donde hacíamos las peulot. Y entonces prácticamente entrábamos ahí los sábados sin pedirle permiso a nadie, pero alguien tenía que hablar con el Centro Israelita Sionista para que nos conocieran como entidad y que nos dieran ese lugar. Y por supuesto que hablar con un muchacho de 17 años como Mardo Superpolsky o como Jaime, que yo con costos había hecho bar mitzvah y 2 años más, ¿no? Entonces ellos ya sabían, ellos sospechaban más, porque eran mayores. Y bueno, y después sabían hablar con la gente, y ellos fueron los que consiguieron el estatus del movimiento como parte de la comunidad. Tiene su problemática porque es un movimiento político con una línea, y el CIS no decía sionista de los liberales, sionistas de la Shomer Hatzedakah, eran sionistas. Y el problema de cómo hacemos, metemos algo político dentro de la CIS, pero todo el mundo lo aceptó y digamos, Baruch Haba, si quieren hacer otro movimiento no le vamos a decir no, y como lo único que quieren hacer es Anuar, vamos a hacer Anuar, pues vamos a dejar ser Anuar. Para eso eran muy importantes, y también en comunicaciones con la Sochnut, ellos hicieron esos trabajos, yo me ocupaba más en enrolar a la gente,
al principio. Y ellos administraban el asunto. Pero ellos entendieron que como ellos iban a ir, me dijeron, Pinjas, usted sepa lo que usted va a hacer. ¿No? Antes de la bar mitzvah ya sabía que teníamos que hacer algo. Era obsesivo. ¿Qué le va a pasar a mi pueblo? ¿Y cómo hacemos para que no pase más? Y la idea del sionismo para mí era clara. Los judíos teníamos que reunirnos y organizarnos, y que lo que pasó no va a volver a pasar. Entonces, a mí no me tengo que estar explicando por qué tenemos que hacer un Anu Sioní. Es un deber hacerlo. Hay que encontrar el camino para llegar a Israel, porque en Israel tenemos que reunirnos todos los judíos. Ahora estamos de acuerdo que puede ser parte de los judíos, todos, para hacer un Estado y defendernos. Yo estaba muy preparado para las ideas de sionistas que nos trajo el Garín de Argentina y de Uruguay. Lo que ellos nos trajeron para mí era como algo que no hay duda de que hay que hacer como eso. Yo desde que era muy pequeño, porque tuve la experiencia de vivir con una familiar nuestra que se salvó de la guerra y vivió en nuestra casa. Y vi lo que le pasó a ella. Y por el sufrimiento de ella entendí el sufrimiento de nuestro pueblo y el peligro de nuestro pueblo. Y yo ya yo leía todos los libros relacionados con el judaísmo europeo. Y ahí fue donde llegué a la conclusión de que teníamos que ser sionistas, que teníamos que ir a juntar todo el pueblo de Israel, juntarnos, y yo era muy fanático, todos los judíos tenemos que estar en Israel. Hoy en día ya yo entiendo que podemos ser judíos también en la diáspora, y lo importante es que tenemos una Israel fuerte, central, y que la mayoría de los judíos estemos en Israel. Pero en aquellos días yo era muy fanático y me enojaba con quien no quería venir a Israel. Yo era muy... pero, espérese, todavía era nada más que sionista. Pero sionista fanático me volví cuando decidimos hacer el Ken. Pero el Ken, yo decía, todos los judíos tienen que venirse a Israel. Y el que no se quería venir a Israel es un mal judío, y yo no los respetaba, no los quería, no eran amigos míos. Dejé de ser amigo de los que me decían que no iban a ir a Israel. Conmigo, yo fui sionista antes de que ellos llegaran, y cuando decidimos que íbamos a hacer un movimiento juvenil y que nos íbamos a ir a Israel, les dije, a mí no me llamen ya más Felipe, porque Pinjas es un nombre que no era conocido. Mi familia me llamaban Felipe, y los que me llamaban Felipe, les dije, miren, ahora me llaman Pinjas. A los Goyim, a todo el mundo, mi nombre es Pinjas, en hebreo. No les aguanto que me llamen Felipe. Y apliqué el nombre hebreo como parte de mi rebelión sionista, de la declaración de que tenemos que ir. Y les gusta o no les gusta, ese era Pinjas. Y hubo gente que se opuso, pero no muchos. Casi todos los padres, por supuesto, que estaban muy contentos que enseñáramos judaísmo, y que aprendieran hebreo. Todos tenían miedo que se iban a ir a Israel, pero eso no les gustaba tanto. Pero que sean judíos, que se encuentren con judíos, y que tengamos un club que estaban muy de acuerdo. Los mayores estaban muy de acuerdo. Había gente de la juventud que no. Mis hermanas decían que, como mi mamá, que se puede ser judío en la diáspora.
Pero yo no aguantaba eso. Yo decía, la diáspora tiene que acabarse. Y creo que se responde la pregunta de cómo yo llegué a eso. Fue muy fácil, fue muy fácil. Los primeros Hanejim eran de 10 años, 11 años, que es una edad muy social. A los niños de esa edad les gusta mucho estar en conjunto, jugar en conjunto, y entonces, y estar juntos. Entonces les decíamos, hay una reunión de niños como usted el sábado a las 4. Y entonces ellos venían. No estábamos toda la colonia estaba prácticamente a pasos de caminar al Shil. Nadie vivía en Santana o nada. Todos estábamos ahí alrededor del Shil. Entonces todos llegaban. Los niños no era problema. El problema era qué les decimos, qué enseñamos, cómo. Y en eso que trabajamos, algo hicimos y conseguimos datos. Pero no fue problema significativo. Los primeros problemas, de veras los más difíciles de resolver, eran que no sabíamos cómo, no sabíamos cómo. Sabíamos que teníamos que hacerlo, pero un poco de canciones sabíamos, hacíamos shirah, cantábamos, después hacíamos juegos que siempre se hacían, como un poco de fútbol, un poco de jugar como se jugaban con todos los juegos que habían. Después hablábamos de las fiestas judías. Sabíamos que en Lag BaOmer se hacían medurot, sabíamos que en Sukkot se hacían sukkah, y entonces usábamos la sukkah de la comunidad, o nosotros construíamos la sukkah para la comunidad, o ayudábamos a construirla. Pero esos eran los problemas, el contenido de las pikishot. No sabíamos cómo se bailaba, hora, sabíamos cantar la hora, pero no había bastantes canciones. El contenido de las peulot era muy difícil para nosotros. Hasta que nos unimos a la nueva lección y comenzamos a recibir papelería escrita, y también aprovechamos nuestros documentos de las shomeras ahí. Ellos estaban, ellos fueron muy cordiales. Ellos se dieron cuenta que no, que en Costa Rica no van a hacer Ken de Shomeras Zahir, pero nos mandaron, y tenían publicaciones hermosas, detalladas, cómo se celebra ahora Sukkot en Israel, cómo se celebra Pesach en Israel. Y mucho material llegó de la Shomer Zahir de Argentina, más que de la Nueva Nación. Es decir, comenzamos a tener una institución que tenía un respaldo ideológico e intelectual de todas las comunidades judías, de todos los nuot. También algo agarramos de la Noara Obed de Alomet. Yo sé que nos mandaron canciones en disco. Es decir, nos ayudaron de todos los países de Latinoamérica. Es como preguntarle al agua por qué es transparente. Es decir, yo, desde que era muchacho, yo sabía que me iba a ir a Israel, y mis papás lo sabían. Mi papá estaba muy orgulloso de eso. Mamá me alentaba. Mi mamá comenzó a ver que era en serio, y se puso muy triste, y ella tomó la oposición. Ella decía, los judíos podemos quedarnos en esta diáspora,
Costa Rica es un país fantástico. Los Goim no son Goim, son Christen, sí, son cristianos, no Goim, no pueblos bárbaros. A mamá le dolió mucho, pero yo estaba convencido de que desde antes de que llegara la novela, desde antes de que llegara la gente, a base yo leía a Jabotinsky y también a Begin, pero también fui al Majón de Madrid de Hutzlares, vi el sionismo de Borohov, de todos los líderes y pensadores del sionismo, y no tenía ninguna duda que eso es lo que tenía que hacer. Y cuando terminé el bachillerato, fui al Majón en Madrid, como les conté. Entonces, por obligación, tenía que quedarme después de que terminé el Majón otros 2 años en la comunidad. Y entonces tuve que posponer mi aliyá otros 2 años, y en 1963 se me acabó el compromiso con la comunidad y con la Sochnut, y fui a pedir visa de Olé a Meltzer, que me dice: usted me está brindando el honor de ser mi primera, usted es mi primera visa de aliyá, no de turismo. No, estaba muy orgulloso de que yo venía. Es decir, en vez de yo estarle pidiendo algo, él me estaba diciendo: gracias que me das este honor, y me bendijo para 10,000 veces por lo que estaba haciendo. No sé, cuando yo insinué en el Majón, ahí en Israel, de que me quería quedar ya, yo le dije: ya, ese es mi país, yo no tengo que estar volviendo. Entonces me agarró el Madrid del Majón y dice: ¿cómo se le ocurre a usted? ¿Cómo vamos a dejar el movimiento en Costa Rica? Usted vino acá, invertimos tanto en usted para que sea Madrid. Pero aparte de su trabajo como Rosh Ken, ¿cómo fue su trabajo como Madrid? Muy fácil. Cuando yo regresé de Israel, a Madrid full time, ahí en los años 59, antes de irme, con Pepe Nowalski, Harry, mi hermano, José Gutowski, Alberto Schiffman, Carlos no quiso. Bueno, yo fui a Madrid de la línea en el 58 y 59. Cuando yo regresé como Rosh Ken, no tuve mucha actividad dirigiendo, habían bastantes madrijín ya. Mi trabajo era ayudar a la gente a hacer las peulot y hacer las vadot. Ahí estaba como es ahora, muy bien establecido, cada uno. No había documentación que vos estás haciendo, no había ese tafkid, pero había Meshek, teníamos el que cuidaba, y Gizbar, y había una Analá. Eso sí lo hice yo escogí gente, y ya cuando yo me fui, Jaime era Rosh Ken, y después, cuando regresé, eso es lo que yo estaba haciendo. Me costó mucho. Era una época en que las comunicaciones eran muy difíciles. Era muy caro hablar por teléfono. Y hablábamos nada más con la familia, con mi papá y mis hermanos, solamente 2 veces al año, en Pesach y en Rosh Hashanah. Y era muy caro. Y después escribir cartas tardaba una semana desde que yo la escribía hasta que ellos la leían, y ellos me contestaban 15 días hasta que me daban la respuesta.
Es así que casi no tenía valor. Si yo preguntaba algo, pues hasta los 15 días ya me olvidaba, se me olvidaba que les había preguntado. Y lo mismo ellos, me preguntaban si me hace falta algo, entonces ellos esperaban 15 días para que les dijera. Visité a mi familia, teníamos familiares, las comunicaciones terribles, la sensación de soledad angustiosa, angustiosa. Teníamos a los Javerín, a Yael Pinchansky, que estaba estudiando en la universidad, y pero ella estaba estudiando, y tenía a Jaime que estaba estudiando en el Mahón en Madrid. Es decir, había con quien hablar, Javerín, pero no fui a Ulpan, fui a un kibutz, fui a trabajar, sentía la soledad del aislamiento con mi familia. Eso me costaba mucho y me dediqué, sentí como que tenía que invertir mis fuerzas en entrar a la sociedad de Israel. Y en eso invertí mis energías. Antes de que entrara a la universidad, hice aliado un kibutz. Yo fui a un kibutz porque yo prediqué kibutz. Yo no podía librarme a mí de mis compromisos ideológicos. Yo fui a un kibutz todos mis años de Madrid y de que hay que ir a Israel, hay que ir a un kibutz. Pero cuando llegó el día de la verdad, estaba yo trabajando en el kibutz y llegaron mis dos amigos en Israel, Jaime Kos y Yael, me fueron a visitar y entonces me pasé a vivir en Jerusalén, en el kibutz. Estuve 2 meses en el kibutz. Ni siquiera creo que se acuerdan de mí por el Cristo, no saben algo. Y ¿qué 2 meses? 1 mes en Fort Dixon. Me fui a vivir a Jerusalén. Entonces tenía que pedirle plata a mi papá, le comenzaron a mandar plata y también comencé a trabajar en agricultura, trabajé en un kibutz, en kibbutzim, y trabajé en Katif, en recolección de frutas, pero con salario, no Haber Kibutz. Trabajé como asalariado. Y entonces, como las comunicaciones eran muy difíciles, yo quería ser israelí e integrarme con Israel. Poquito a poco me fui separando de todo este mundo que tenía acá. Y en realidad vine de vez en cuando de visita y solo una que otra vez fui al Ken. No continué ¿cómo se dice lidok? Preocupándome de cómo va a ser la nueva nación. Tuve mis ratos de arrepentimiento que no expliqué que era posible también ir a estudiar a Israel, no solo ir a un kibutz, pero nunca hice nada para corregir ese error mío. Yo, estando en el Liceo de Costa Rica, secundaria, yo sabía que era una secundaria, que todavía no tenía oficio, no tenía nada más, que es como hoy en día terminar bachillerato es tener una licencia de ser ciudadano. No es mucho. Y entonces yo sabía que tenía que terminar el liceo para ir a Israel. Y hasta que terminara el liceo, yo dediqué todas mis fuerzas, aparte de estudiar, todas mis fuerzas a organizar el Ken. No tenía nada que hacer. Las valijas las comencé a hacer en el 62. Mientras estaba en el Tijón, no. Cuando regresé, yo regresé de mala gana, la verdad. Regresé de mala gana porque me quería quedar. Pero cumplí con mi deber. Yo el Ken aprendí tanto cómo hacer el traerme las Biblias. Por ejemplo, ¿qué peulot se hacen en un majanot?
ahí estaba yo con lo que aprendí en Israel. Pero lo que más revolucionario, inmediatamente que después de que regresé, hice lo que hicieron en el Mahón Madrijim. Agarraron Biblias de los católicos, traducidas al castellano, en el Mahón, en Israel, en Jerusalén, la agencia judía, agarraron Biblias de los Goyim y usábamos el Antiguo Testamento como traducción del Tanaj. Íbamos a pasear por Jerusalén, página tal, página cual, y leíamos los psukim y la traducción de los psukim. Y así entendíamos que la guerra llegamos al Emek Ailá, al valle de la Ailá, y aquí fue la guerra entre Goliat y David. Y leíamos toda la descripción, cómo fue la batalla. Así hacían los pueblos. Así hacemos pueblos allá, es decir, nos enseñaron a leer de la Biblia Goish, de los que los Goyim imprimieron. ¿Qué pasó aquí? Porque no había traducción al español. Fíjense, nadie, si de Sochnut no tenía traducción, íbamos a tener aquí en nuestra provincial Costa Rica, no había. Entonces yo me vine de allá con esa idea que se puede hacer. Y lo primero que hice fue ir los hermanos de Sion y les pedí 20 Biblias. Con gusto me las dieron. Para ellos era una oportunidad para vender cristianismo. Y comencé les dije a los madrijim, yo no lo hice con los janijim, pero con los madrijim me senté para que supiéramos. Ahora que me acuerdo, la primera peula que fue en Shavuot, la primera peula la hice en Shavuot no, fue la primera peula fue en Purim, que usé el Tanaj de los Goyim para leerla toda la Megilá. Y entonces me senté con todos los madrijim y lo leímos. Y ahí esto podemos dárselos a los janijim. Esto no falta. Lo que más nos ocupaba era, como nos parecía largo, 4 páginas de la Megilá en las 2 horas que teníamos después de cantar y todo, qué no hacíamos y qué hacíamos. Pero casi todo lo aprendimos de eso, de qué se hacía. Y a veces hacíamos 2 peulot leyendo el Tanaj. Pero al principio, el primer día que yo aparecí con esa vara, con esa locura mía, que no era locura mía, yo lo traía de Israel, de Sanctum Sanctorum, y al Shabbat siguiente, un señor muy viejito se fue a decir que hacen así, señores, está pasando algo malo en la comunidad. El hijo de David se trajo Biblias de los Goyim y seguramente se cambió de religión en Israel y ahora viene a tratar de robarnos a los hijos y a convertirlos a cristianos. Y miren, tiene una Biblia de esas. Bueno, entonces eso fue un Kohanish. Ustedes saben cómo es en la colonia, todavía me imagino. Si llega una vara así, hierve, pasa ahí. Puede ser que no todas las tiendas de la Avenida Central ahora son de nosotros, pero debe ser la misma vara. Todo se riega por ahí. Y me llegó también, si yo ese día no fui al Chile, pero me llegó la bola de que estaban hablando de eso. Entonces fui a hablar con Herschel Reifer, que era la autoridad de la comunidad. El señor ya me recibió con una sonrisa, es decir, ya él ¿de qué vengo a hablar? Entonces, muy amistoso, me dice, mira, eso es lo que están diciendo, tenés razón, de que venís a hablar conmigo, es un problema. Él desde el principio no
No sé, él no creía que yo estaba haciendo eso. Pero, ok, está bien, él reclama, hay que ver qué hacemos. Entonces, la segunda cosa fue que había otra proposición mía que tampoco le gustó. Y yo sé, bueno, ahí mismo se me ocurrió, mira, le digo, aquí, hasta aquí es la traducción, y él vivió, que era el libro, el último libro es, bueno, no importa, ese de los, le digo, mira, vamos a romperlo, y ahí en el mismo momento rompí el libro en dos. Y digo, le dijo, pero no, aquí no hay cristianos. Le digo, mira, esto lo vamos a poner nueva cubierta, y esto lo boto a la basura. Entonces me dice, o sea, él me dice, no seas tan cruel con ellos, te lo regalaron, devolverles esa parte, devolvérselos a ellos, y nosotros nos quedamos con esto, buena idea la que hiciste. Dice, sí, si yo les digo a la comunidad que vos con tus manos rompiste el Nuevo Testamento y lo querías botar a la basura, dices, así que no me convertía a los Goyim. Si yo fuera un cristiano, y pues estaría botando en la basura el Nuevo Testamento. Entonces él se quedó contento y le respondió a todos. A la semana siguiente, toda la comunidad calmada. Él nunca creyó que yo de veras me había pasado de religión, pero tenía un problema y quería que yo quitara. Y se convenció, pero un buen viejo. No Stam era el dirigente. ¿No? Y ellos apreciaban mucho lo que estaba haciendo. Los del Chile apreciaban mucho. Les molestaba que hacíamos las Peulotin Chávez, pero nos apoyaban. Me quedé encantado, fantástico lo que han hecho. Me sorprendió muy bien que después de tantos años el Ken sigue trabajando, y de Madrid a Madrid la tradición sigue, que hay tantos niños que vienen a manifestar que son judíos, que quieren estar con judíos, que aprenden de la cultura judía y que aprenden del Estado de Israel, y me dio un gran placer ver el Ken. Gracias a todos los madrijín que hacen su trabajo y que sigan así. Y a todos los Janijim y a toda la juventud, vénganse a Israel, por lo menos a visitar, vean a ver cómo se adaptan. El país de los judíos es para los judíos, Israel es nuestra patria, aunque naciéramos en el otro lado del mundo.